León Ferrari, cronología. En 1920 nace León Ferrari, hijo de Augusto Ferrari y Susana Celia del Pardo. Nace el 3 de septiembre y es el tercero de 6 hermanos. En 1938, tras cursar la escuela secundaria en el Colegio Guadalupe, ingresa en la carrera de Ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde se recibe en 1947. Como ingeniero, firma los planos de algunas de las iglesias construidas por su padre Augusto. En 1946, el 11 de diciembre, se casa con Alicia Barros Castro. La boda se realiza en la iglesia de San Miguel de Buenos Aires, donde su padre había pintado 120 cuadros. León y Alicia tienen 3 hijos, Marialí, Pablo y Ariel. En 1948 consigue un puesto como ingeniero en la fábrica de papel de celulosa de Argentina, en Rosario. Vive allí con su familia hasta 1950. Luego se muda a Castelar, Buenos Aires. En 1952, para tratar la meningitis tuberculosa de Marialí, León y Alicia se instalan en la ciudad italiana de Florencia. Desde 1953 residen en Roma, en el Instituto Italo-Argentino, donde también se alojan el cineasta Fernando Birri, la actriz María Rosa Galo, el pianista Ariel Ramírez y el humorista Oski, todos exiliados del primer peronismo. En 1954 aprende a trabajar la cerámica con el artesano Salvatore Meli. Comienza haciendo vasos de grandes dimensiones que perfecciona junto al escultor Relato Marino Mazzucarati. En junio participa en la 10ª Trienal de Milán, auspiciado por el artista plástico argentino Lucio Fontana, ya consagrado en Italia. En 1955, entre el 15 y el 28 de febrero, realiza su primer muestra individual en la Galería Cairola de Milán. Expone 50 piezas originales de cerámica. Regresa a Buenos Aires y trabaja sobre compuestos químicos de tungsteno, tantalio y niobio. A partir de investigaciones desarrolla una pequeña empresa familiar. En 1958, junto a Fernando Birri y Oski, trabaja en la realización del mediometraje La Primera Fundación de Buenos Aires. En 1960 realiza su primer muestra en Buenos Aires en la Galería Galatea. Esculturas va desde el 7 al 19 de noviembre. Son obras de cemento, yeso y arcilla. En 1961, Metal y Madera muestra en la Galería Van Riel del 4 al 18 de octubre. En 1962 comienza a insertarse en la escena artística, muestras individuales, alambres y dibujos, Galería Antígona, Buenos Aires, y colectivas en el Museo de Arte Moderno. El coleccionista Arturo Schwarz le compra una escultura dedicada a García Lorca. Comienza a trabajar en sus obras de grafismos indescifrables que de a poco incorporan la palabra escrita al cuadro. En 1963 registra con fecha 1 de abril su obra Carta a un general, pieza clave del arte conceptual latinoamericano, donde ya explora la crítica social y política. Expone en Buenos Aires. Llega en noviembre a la consagratoria Galería Lirolai, participando de las muestras La escultura en pequeño formato en Ámsterdam. Participa de los salones de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos y del Salón Municipal. Participa de diversas muestras en Buenos Aires, esculturas, alambres y manos, Lirolai, Buenos Aires 64, y objetos del Museo de Arte Moderno, homenaje a Rafael Alberti. Cuadro escrito, tinta china, otra pieza medular de su obra donde escribe cómo sería un cuadro si se supiera pintar. Se publica el libro Escrito en el aire, poemas de Rafael Alberti con dibujos de León Ferrari. En 1965 es invitado por Jorge Romero Bress a participar del Premio Nacional e Internacional del Instituto Torcuato Di Tella. Presenta su escultura objeto La civilización occidental y cristiana, acaso la más emblemática de toda su carrera.
La pieza, que debió haberse exhibido entre el 1 y 23 de septiembre, es retirada del concurso. Ferrari exhibe 3 cajas referidas a la guerra de Vietnam y obtiene la solidaridad de los jóvenes artistas del instituto. En 1966 encabeza y organiza la muestra Homenaje al Vietnam en la Galería Van Riel entre el 25 de abril y el 7 de mayo. Es uno de los puntos de partida de la radicalización de la escena plástica argentina. Trabaja en el libro Palabras Ajenas, un collage de textos que tendrá destino pieza teatral. También expone en la Galería Ronald Lambert. En 1967, Falvo, editor, lanza el collage literario Palabras Ajenas, conversaciones de Dios con algunos hombres y de algunos hombres con algunos hombres y con Dios, con un texto de Juan Gelman en la contratapa. Aldo Pellegrini le incluye en la muestra Surrealismo en la Argentina, Instituto de Itela, del 7 de abril al 21 de mayo, y a la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos lo convoca a la exposición colectiva Homenaje a Latinoamérica, muestra homenaje al Che. También expone obras en Galería Vignes. En 1968, Leopoldo Mahler sube la adaptación teatral de Palabras Ajenas al Art Laboratorio de Londres. La pieza se estrena con el nombre de Listen Her Now o Neun Concert. Firma el manifiesto original de Tucumán Ardes, CGT de Rosario y CGT de los Argentinos Buenos Aires, junto a María Teresa Gramuglio y Nicolás Rosa. La acción marca el final de la década pop en las artes plásticas y anuncia la politización definitiva de las vanguardias. En 1969, obras de Ferrari en la muestra colectiva que marca el pulso de la época, Malvenido Rockefeller, Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, junio, organizada en repudio a la visita del empresario estadounidense. Ferrari presentó una bandera argentina con la cara del Che estampada. La obra perdida está fuera de catálogo. En 1970, a los 99 años, muere en Buenos Aires Augusto César Ferrari. Su último proyecto fueron los planos para la construcción de una iglesia en Río Cuarto, Córdoba, inaugurada en 1969. El padre de León Ferrari muere en 1970. En 1971, los artistas desbordan las instituciones. En septiembre participa de la Contrabienal, Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericana, y en octubre de la exposición Repudio al Certamen Nacional de Experiencias Visuales, en donde había sido censurada la obra ganadora. Al año siguiente se pliega al Salón Independiente, el Contrasalón, Sociedad de Arquitectos, y participa de una muestra colectiva en solidaridad con Salvador Allende en Santiago de Chile. En 1972, en noviembre, Pedro Asquini presenta una nueva versión de Palabras Ajenas con el título de Operativo Pasen en Tierras, junto al Grupo T, Cooperativa Teatral de Trabajo Limitado en Formación. La puesta se realiza en La Arañaga. En 1973 participa de una muestra colectiva en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Se une al Foro por los Derechos Humanos y el Movimiento contra la Represión y la Tortura. En 1976, en mayo, comienza a juntar recortes de noticias policiales sobre aparición de cadáveres en la orilla del Río de la Plata en forma de fotocopias. Serían publicadas un año después con el título Nosotros no sabíamos. En noviembre se exilia con 9 miembros de sus familias a Brasil. En el primer tiempo vive en cercanías de San Pablo y luego en esa ciudad. En 1977, en febrero, su hijo Ariel es asesinado y desaparecido. Según las denuncias, llegado sin vida a la ESMA el 26 de ese mes. Los Ferrari recién tienen noticias sobre su hijo en septiembre. En el 78, en Italia, Ferrari realiza gestiones ante el gobierno de Sandro Pertini y en Estocolmo se vincula con Amnistía Internacional. En febrero expone en Brasil 33 dibujos y 7 grabados y 10 esculturas en la Pinacoteca de San Pablo. León Ferrari, esculturas, gravuras y diseños. También presenta un objeto en el Museo de Arte Moderno y forma parte de la colectiva Imagen Mensaje de América Latina en París.
En 1979, integrado de pleno a la escena artística paulista, Ferrari es convocado para la muestra Arte Lúdica. Allí presenta por primera vez sus esculturas sonoras que denomina Berimbau. Con un soporte realizará performance de música no figurativa. Otras obras destacadas son Planeta y sus primeras experiencias con los planos heliográficos de grandes dimensiones. En 1980, entre el 6 de mayo y el 1 de junio, realiza su primera muestra antológica, El Arte de León. Se presenta en el Museo de Arte Moderno de San Pablo. Participa en numerosas colectivas en Brasil y en una muestra internacional de arte por correo, modalidad que Ferrari se traduce como Flasharte, en Barcelona. En 1982, regresa al país esperanzado ante la posibilidad de que la dictadura informase sobre la suerte de los desaparecidos. La promesa no se cumple. El 7 de abril inaugura planos, heliografías y fotocopias en la Ciudad de México. En 1983, en el marco de una muestra de la Casa de las Américas de La Habana, dona una obra, la escultura de metal La Niña, a Fidel Castro. Viaja con su esposa cada vez más seguido a la Argentina, vuelve sobre el tema religioso, mezclando la iconografía católica con escenas eróticas orientales. En 1984, de regreso a Buenos Aires, realiza la primera muestra individual en 20 años. 8 años en Brasil, desde 1976 a 1984, se exhibe en la Galería de Arte Nuevo de Álvaro Castaniño entre el 3 y el 21 de julio. Se publican los libros Hombres, serie de collage de letras set, y Cuadro Escrito, serie de manuscritos, ambos ediciones del autor bajo el sello Licopodio. En 1985 desarrolla su contralectura de la Biblia en noviembre en la muestra Panorama de Formas Tridimensionales, organizado por el Museo de Arte Moderno de San Pablo. Presenta por primera vez una obra con animales. Se trataba de una jaula con palomas que defecan sobre la reproducción del juicio final de la Capilla Sixtina. Publica La Basílica, collage literario y de imágenes, edición de autor en San Pablo. En 1986 publica el libro Para herejes, serie de collage con grabados de Durero e imágenes eróticas orientales, editora Expresión San Pablo. En 1988 se expone la obra Civilización Occidental y Cristiana, que había sido censurada en el Instituto Di Tella. En septiembre, en el marco de la muestra Arte Argentino de la década del 20, 40 y 60 en el Museo Sívori. Utiliza las imágenes del libro Erótica del pop star Madonna para sus collages de relecturas de la Biblia. En 1989 se publica Biblia, serie de collage en blanco y negro que ilustran versículos de la Biblia, edición del autor San Pablo, imágenes, dibujos y collage, edición del autor. En 1991, Ferrari comienza su carrera paralela como polemista. Se cruza con la Sociedad Protectora de Animales por la obra La Justicia, donde se exhibió una gallina viva en la sala del Museo Sívori, en la instalación del 5º centenario de la Inquisición en el Centro Cultural Recoleta. Anticipa su herética apropiación de escenas sacras. Empieza a ser un nombre para los medios de comunicación. En 1993, su obra para la muestra colectiva Erotizarte despierta la condena pública del cardenal Quaracino. Las organizaciones de la muestra reciben amenazas de bombas. Ferrari se vuelve cada vez más internacional. Obras suyas en colectivas son presentadas en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá y México. Se publican Exegesis, collage literario, edición del autor. En 1995 ilustra la edición del diario Página 12 y Eudeva del informe de la CONADET, Nunca Más, de la lectura obligatoria en colegios secundarios. Accede una beca Guggenheim por su proyecto de investigación Sexo y Violencia con la iconografía cristiana. En 1996, León y Alicia cumplen sus bodas de oro. En una fiesta privada las vuelve a casar el actor y poeta Fernando Noy. Participa activamente con varias muestras y encuentros relacionados al 20º aniversario del golpe militar del 76. A 20 años del golpe militar, demanda contra el olvido. 20 años Plaza de Mayo, Las abuelas de los artistas, entre otras. En 1997 participa de la muestra itinerante Realim, Visión Alternativa, American Drawing,
que ubica su nombre entre los coleccionistas de arte latinoamericano en Estados Unidos. Crea la organización Siava Pai, club de impíos, herejes, apóstatas, blasfemos, ateos, paganos, agnósticos e infieles, que en la Navidad le envía una carta al Papa Juan Pablo II exigiendo la abolición de los infiernos. En el 2000, el 9 de mayo, inaugura la muestra Infiernos e Idolatrías en el ICI, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Centro Cultural de España en Buenos Aires. Allí deponía de un sarcástico cruce de íconos religiosos e infiernos electrodomésticos. Produce un escándalo con denuncias a la Embajada de España y ataques de manifestantes en la puerta de la muestra. 2 días antes del cierre, monjas y feligreses se juntan para rezar el rosario y atentar con gases lacrimógenos. Participa en diversas muestras internacionales como la 7ª Bienal de La Habana y Etiopía, medio siglo sin lugar. Museo Reina Sofía, Madrid, se publica La bondadosa crueldad. 2001. En septiembre se vuelve a colgar Civilización Occidental y Cristiana, esta vez como parte de la inauguración del Museo Malva, colección Constantini. Obtiene el premio Fundación Banco Patricios por su obra Principio y fin de la ecología. La inauguración programada para el 19 de diciembre es cancelada. 2002. En junio programa y cura una muestra retrospectiva que pone en valor la obra de su padre Augusto Ferrari. Después de la exhibición en el Centro Cultural Recoleta, editará un libro en junio. La Universidad de ESE programa la muestra La arquitectura sobre las heliografías. Luego se verá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires Planos y Papeles. Participa de la reveladora muestra colectiva Arte y Política en los años 60 en las salas del Palais de Glace. 2003. Se pone enfrente del equipo que rescata los grabados y dibujos de Maximiliano Costecchi, uno de los piqueteros asesinados en el puente Pueyrredón durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Las obras de Costecchi se exhiben en la fábrica recuperada Grisinópoli. Exhiben en la muestra Between Silencio y Violencia en la Galería Sotheby's de Nueva York. 2004. Un año decisivo en el calendario de Ferrari. El 25 de marzo inaugura la muestra Escrituras en Ben-Sácar. Se presenta en el Centro de Experimentación Teatral de Colón con sus esculturas sonoras. En diciembre irían al Malva. En el plano internacional inaugura Planos y Collage de León Ferrari en Houston. Sus obras participan en importantes muestras colectivas del MoMA. El acontecimiento del año, sin embargo, es su retrospectiva de más de 400 obras en el Centro Cultural Recoleta, que despierta una polémica que el arte no había acaso desde los tiempos de la dictadura de Carlos Onganía y el Instituto Di Tella vivido. El mismo día de la inauguración, el centro ya había recibido unos 100 correos electrónicos reclamando la suspensión de la muestra. El cardenal Jorge Bergoglio lo calificó de blasfemia y a poco menos de un mes de la apertura fue clausurado por la jueza Lena Liberatori. Finalmente, el propio Ferrari decidió levantar la muestra en enero del 2005. La justicia lo absolvió de todas las demandas presentadas en su contra. 2005 se edita el libro Prosa Política, una antología de los escritos, ensayos y cartas abiertas. Participa de diversas muestras, el Siletazo en la ESMAS, la Condesa Sangrienta, el Centro Cultural Recoleta, entre otras. 2006 hasta el 12 de febrero se ve en el Museo de Bellas Artes de Neuquén, Escritos en el Aire, curada por Andrea Yunta y Liliana Piñeiro. Es homenajeado en la 27 Bienal de San Pablo, que representa obras suyas tanto en el pabellón Matarazzo como en la Pinacoteca. Trabaja el nuevo material, el polietileno. En diciembre expone serie polietileno en la Galería Sonoridad Amarilla. En 2008, el 2 de febrero, publica Heliografías de Mar del Plata. Prepara una edición facsímil de su libro histórico Palabras Ajenas. Hijo artificial de un pintor, constructor, decorador de iglesias, León Ferrari vivió en un convento de monjas alemanas en Italia y luego hizo el secundario en su colegio religioso manejado por nazis. Por si no bastara, se casó por iglesia
Después recorrió un largo camino, tan largo que llegó a estar convencido de que Adolf Hitler se había inspirado en los evangelios para llevar adelante el Holocausto. Condenado por blasfemos por la Iglesia Católica, contragolpeó exigiéndole al Vaticano formalmente la anulación del juicio final. No hubo caso. Finalmente lanzó una organización de agnósticos, pero nadie cree en ella. En las páginas de este libro, Ferrari hace un repaso de su vida y recuerda su salto casi accidental de la ingeniería al arte, la película que hizo con Oski y Birri, la pelea con Jorge Romero Brest y otras historias con artistas como Rafael Alberti y Marta Minujín, entre otros, sin esconder las heridas no cerradas de su exilio brasileño y sobre todo de la desaparición de Ariel, su hijo. Puntal de la vanguardia contemporánea sin saberlo, tampoco cree ser la figura importante por las dudas, ha decidido ir camuflado sus propias muestras, mientras sigue sacándole ampollas al fascismo. Esta es una charla de León Ferrari con Fernando García. Todavía quedan muchos creyentes por convencer, publicada por Capital Intelectual.